¿Avanza o no avanza el proceso para una nueva constitución? Está en veremos. Los partidos políticos se han manifestado optimistas. Dicen que se ha avanzado, que hay que esperar, incluso dicen algunas horas solamente para alcanzar acuerdo en torno al mecanismo, pero las diferencias siguen estando. Todos elegidos, algunos designados por los partidos, cuántos números, todo eso. Y también hay que decir que detrás de todo esto hay cálculo. O sea, hay sectores no lo metamos todo en un mismo saco. Hay sectores del oficialismo que quieren estirar esto. ¿Por qué? Porque consideran que si cualquier tipo de elección, en el breve plazo de eventuales convencionistas, el nombre que se les pongan, ellos tienen muchas posibilidades de tener una votación mermada, digamos. Esto por varias razones. Primero, porque hace poco tiempo atrás fue el plebiscito de salida en el cual el rechazo ganó por un amplio margen. También por el contexto de la baja aprobación que tiene el presidente de la República, Gabriel Boric. Estos serían parte de los factores que harían que el oficialismo esté buscando que el momento político sea mejor, que no sea y que sea un poco mejor. Esta sería parte de los puntos por los cuales se estaría dilatando el acuerdo. Pero tengo una pregunta. Cuando el tiempo pasa, mientras más tiempo pasa, más problemas de seguridad, más avances en la inflación, ¿cuánto margen queda para que la gente realmente esté interesada por el proceso constitucional? En general, los gobiernos tienen el deber de ser optimistas. Y por lo tanto pensar que el día de mañana va a ser mejor que el actual, y etcétera, y así. Entonces probablemente algunos en el gobierno creen que no sé, a final del próximo año podrían estar mejor las perspectivas para obtener un respaldo mayor en una eventual votación o elección de convencionales. Eso es una posibilidad. Algunos, y lo mencionábamos fuera de micrófono, creen que el mes de septiembre, por los 50 años del golpe, podrían generar un contexto favorable para una votación hacia los sectores de izquierda. Ahora, todo esto es bien veleidoso porque son las cosas que se piensan, pero después a veces las cosas resultan de una manera distinta. Sí hay un tema. El interés por el debate constitucional ha bajado a nivel de la opinión pública, lo muestran las encuestas. Probablemente ha habido un agotamiento de todo lo que significó un largo año con plebiscito de por medio y todo lo que fue la convención, eso es cierto. Pero fíjate que en la inauguración del movimiento a Patricio Aylwin, el expresidente Piñera, ¿qué fue lo que dijo? No queremos que la convención se repitan los errores, pero necesitamos una nueva constitución. No digo que Sebastián Piñera sea representativo de toda la derecha, pero mal que mal es el único expresidente de derecha que ha gobernado los últimos años, y si lo dice, por algo será, más allá de los compromisos que hubo en campaña además. Algunos creen que ante el alud, podríamos decir, de demanda o problemas inmediatos que está teniendo el país, y esto incluye al Estado y por lo tanto al gobierno también, como tú mencionabas, seguridad, inflación, lo que puede ser el aumento del desempleo, o si no aumentó el desempleo, porque no aumentó el desempleo de acuerdo a los últimos datos del INE, aumentó el empleo informal, lo que significa un deterioro en la calidad del empleo. El tema constitucional queda en segundo plano, pero también ha sido tan recurrido el tema constitucional para abordar temas contingentes, que claro, que una eventual nueva constitución que sea fruto de un consenso, que incluso algunos dicen puede ser una constitución minimalista, no ir tan al detalle, sí genera un aspecto propicio para que ese tema se zanje y se aborde los temas quizás de la contingencia, además en una estructura constitucional distinta. Acá hay varios puntos que podríamos decir que estarían siendo piedras de tope, porque y esto a nivel general de las negociaciones y a nivel particular del oficialismo y la oposición. En la oposición, específicamente en algunos sectores más radicalizados, quizás o más de derecha, de la UDI y de Renovación Nacional, hay quienes todavía están con la idea y la tesis de modificar la actual Carta Constitucional y no avanzar hacia un nuevo proceso. Más que nada ahí busca o rige todo el tema de cuántos expertos van a haber, un órgano mixto 100% electo. Eso sería parte de las negociaciones que estaría encabezando también el senador Javier Macaya, quien tiene que ordenar a sus filas. Ese sería un punto en este caso en el tema de la oposición. En el oficialismo también están quienes no se quieren mover ni un pelo del órgano 100% electo. ¿Qué quieren decir? Bueno, esa es una tensión. Entonces ahí básicamente está el punto de, porque habían acordado el comité de admisibilidad, que era un comité compuesto por 7 mujeres, 7 hombres, todos juristas ratificados por el Congreso. También está el tema de los bordes constitucionales, o sea, de que se ha avanzado, pero también podríamos decirlo de manera coloquial que esto parece un poco el cuento del lobo, porque nos dijeron, bailemos cueca con un acuerdo. Hablaron de Halloween con un acuerdo. ¿Pasaremos Navidad con acuerdo?
Porque básicamente el tiempo pasa. Claro, pero María José, a ver, la construcción del acuerdo no es fácil porque se llega, digamos, a la voluntad de un acuerdo de posiciones muy, muy distantes. Yo creo que hay que destacar una cosa, hay que destacar a Javier Macaya, porque ha alineado, si no ha alineado la UDI, por lo menos la UDI está a favor de un nuevo proceso constituyente y de una nueva constitución. Y probablemente en el espectro de la derecha y la centro-derecha, dejo de lado republicano, ¿no es cierto? Era el país que probablemente aparecía como el más, que podría ser más dificultoso de alinear, digamos, en la perspectiva de una constitución. Bueno, Macaya lo ha alineado. Y algunos dicen es mérito solo de él. Bueno, no es mérito de él. Es el mérito de haber logrado una mayoría al interior del partido. No, y Javier Macaya no solamente tiene buena relación en este caso con Chile Vamos, sino que también con el presidente Gabriel Boric. Porque también se reunió con el presidente Gabriel Boric, no recuerdo si ayer o antes de ayer, para poder mantener una reunión respecto al acuerdo constitucional y a lo que viene. Y hay otra pregunta, porque si uno mira el espectro de los partidos tradicionales de la derecha, Renovación Nacional y la UDI, es más fácil ordenar en este tema y en otro a la UDI o Renovación Nacional. Yo creo que en este momento a la UDI. Sí. Uno tiene la sensación, la mirada de que es en Renovación Nacional donde quizás hoy día hay mayores divergencias internas e incluso en materia constitucional. Y en muchísimos otros puntos también. También, pero también en esto. Entonces quizás, claro, el camino sea no sé si más fácil para Macaya que para Chaguán, pero ahí hay algunos matices, digamos, que no son menores a la hora de pensar, digamos, en una fórmula, en un acuerdo constitucional futuro. Lo que decía el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, lo escuchábamos hace unos minutos atrás con Bastián Liubetich, que está en la sede del ex Congreso acá en Santiago, decía, les vamos a dar unas 48 horas para poder conversar con sus filas y llegar ya para poder ver efectivamente cuáles son los puntos de mayor consenso, porque cuáles serían las trabas. El primero, si es un órgano 100% electo o si es un órgano mixto. Si el comité de expertos va a ser electo también o va a ser designado. Designado me refiero por el Congreso. Si va a ser designado por la Cámara, por el Senado. ¿Cómo va a ser esa lógica? El periodo, el tiempo de plazo que va a funcionar la convención. Porque Chile Vamos había propuesto 50 convencionales. El oficialismo propuso 100, 90, 99 decía, que también generó molestia en su momento. Y algo que también se está jugando acá harto, podríamos ya pensar en las elecciones presidenciales que se vienen, pero el rol de Álvaro Elizalde como articulador de un gran acuerdo. Bueno, él también se está jugando su capital político con esto. Bueno, varios se juegan el capital político. Ahora, lo que pasa es que algunos se juegan el capital político desde la derrota y otros desde el triunfo. Entonces, en las dos coaliciones gubernamentales, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, está claro que los grandes derrotados son los de Apruebo Dignidad, que hicieron campaña, digamos, por el apruebo. En el socialismo democrático, sí, pero de una manera más tenue. Y uno podría preguntarse, y esto sin querer ser ni siquiera, bueno, odioso, no odioso, pero podría preguntarse cuántos en Apruebo Dignidad en realidad estuvieron por el rechazo. Porque no estoy hablando de dirigentes en específico, estoy hablando de ese mundo, de esa centroizquierda. ¿Por qué? Porque si uno no suma gente de apruebo digamos, del oficialismo, no te dan la cifra, pues el 62% no es la oposición. La oposición, la derecha, no suma 62%, y por lo tanto aquí hay sectores de centro y de centroizquierda que votaron por el rechazo. Y esa gente se siente interpretada por el socialismo democrático o por Apruebo Dignidad. Uno podría decir, más bien por el socialismo democrático. Puede que me equivoque, ¿eh? Claro, porque muchos de los amarillos por Chile o este nuevo partido demócratas provienen de lo que es la exconcertación. Entonces, podría ser socialismo democrático. Ahora, lo que sí está claro que en la doble coalición gubernamental, la más golpeada es Apruebo Dignidad, porque ellos hicieron, y lo dijeron a través de su campaña, que consideraban que con la nueva constitución se daban las condiciones para implementar su programa, y no el programa necesariamente del gobierno del presidente Boric, su programa ideológico digamos, remasterizado. Hablando del presidente. Y eso no pasó, y por eso fue tan duro el golpe para esos sectores. Pero, digámoslo, la derecha se equivoca profundamente si saca cuenta de que el 62% que votó por el rechazo comparte sus posiciones. Que es un poco lo que se decía al principio, que decía que la derecha no tenía por qué tomar el sartén por el mango, porque el 62% del triunfo no era de ellos. Si uno lo pensaba de manera... Partes de ellos, o sea, es más de ellos, obviamente, que del oficialismo. Claro. Y desde esa perspectiva tienen
Tienen, claro, Y no tienen todo el mango del sartén, pero tienen una parte del mango. Una cosa que sucedió hoy día, que hubo comité político ampliado en La Moneda y el presidente Gabriel Boric se refirió a este tema. Se refirió al tema de lo que es el acuerdo constitucional y a diferencia de lo que algunos podrían pensar que en este tono quizás un poco más moderado del presidente en este segundo tiempo de gobierno, quizás él podría estar más abierto a lo que son un órgano mixto o cambios respecto de lo que fue la convención que ya culminó. El presidente decía que hay que seguir dando la pelea por un órgano 100% electo. Y eso fue lo que le quiso transmitir a su alianza de gobierno. El punto es que con esto, claro, con este discurso se traban aún más las conversaciones. Al presidente Boris le ha costado asumir de que él personalmente también fue derrotado en este plebiscito. Él se la jugó por el apruebo, movilizó al aparato del Estado o del gobierno tras el apruebo y fue derrotado. La pregunta es si asumió esto. Uno podría decir sí por el cambio de discurso, ¿no es cierto? El mismo discurso frente al monumento del expresidente Patricio Elwin, uno podría decir, bueno, sí, ha cambiado el presidente. ¿Cuánto ha cambiado? Es una pregunta que está ahí. ¿O cuánto creerle a ese cambio? También, según algunos. Pero si uno parte de la buena fe, ya, el presidente cambió. Pero esto también tiene que traducirse en cosas concretas. Ahora, yo insisto, y esto es una opinión personal, la necesidad de una nueva constitución está ahí. No porque la nueva... Aquí hay un error de algunos. No porque la nueva constitución o una nueva constitución va a solucionar los problemas, los desafíos del país. No. Pero sí establece un piso donde hay algunas materias que no serían motivo de litigio. Y ya hay tanto motivo de litigio en el país que superar o dejar de lado algunos no sería poco. Y yo creo que la Constitución, advirtiendo que no soluciona en sí misma muchos de los problemas que se está sintiendo la gente, sí ayuda por lo menos a generar un clima donde las posibilidades de acuerdo son mayores. Algo a lo que también llegaron a acuerdo ayer fue respecto al reajuste del sector público. Sí. Ahora, 12%, recordemos que es prácticamente la cifra de la inflación que ha señalado la autoridad del Banco Central, etcétera, etcétera, y por lo tanto lo que estamos viendo con ese reajuste que parece tan alto no es ni más ni menos que simplemente salvar la inflación, la pérdida del poder adquisitivo. Y esto es la demostración de que la inflación es algo serio y que los sectores más damnificados por la inflación son los sectores más desfavorecidos, los que tienen menos ingresos y por lo tanto sienten que esos ingresos se reducen todavía más, donde probablemente, ¿para qué hablar de la gente que tiene empleos informales, donde no tienen ninguna posibilidad de negociar un reajuste? Entonces, la inflación ha dañado mucho los ingresos de los más pobres. Los funcionarios públicos no están en esa categoría, digámoslo, de inmediato, pero ya, o sea, lo que están logrando es ni más ni menos que simplemente mantener su poder adquisitivo por una inflación de 2 dígitos, que era algo impensado hace un tiempo atrás en nuestro país. Información